Voy a leer de Mateo capítulo 13, el versículo 3 al versículo 9. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, y cual al 30 por uno. Versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Incline por un momento su cabeza y vamos a orar. Señor y Dios, en esta hora damos gracias por este privilegio de poder escuchar tu bendita palabra, Señor. Gracias por cada hermano que ha venido, por las visitas de este día, Señor. Y pedimos, Señor, tu bendición sobre el mensaje de tu palabra, Señor. Háblanos conforme a tu propósito y conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Usa, Señor, este mensaje y si hay alguien que no es salvo, Señor, redarguye su corazón y que entienda la necesidad que tiene de aceptarte como Salvador personal, Señor. Edifica, por favor, a tu iglesia y, Señor, háblanos a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando miramos el término parábola, una parábola es una figura del lenguaje que se usa, se toma de la vida secular, una experiencia de la vida natural, se usa como una analogía para enseñar una verdad espiritual y moral. Eso es una parábola. Los versículos que hemos leído del capítulo 13 de Mateo, tenemos la tan conocida y tan usual parábola del sembrador. Yo sé que es bien conocida esta parábola y algunos la han leído, otros la han escuchado. Cuando miramos esta parábola detalladamente, podemos mirar que hay unas verdades centrales en esta parábola que son las que vamos a estudiar hoy. Una de las verdades centrales que surgen aquí, y la pregunta que podríamos hacernos cada uno de nosotros en este día, es: ¿existirá y puede haber un creyente que sea estéril espiritual? Es una de las preguntas que debemos hacernos claramente. En este capítulo 13 y en esta parábola del sembrador, el Señor Jesucristo da respuesta clara a esa pregunta. ¿Y cuál es el causante entonces de la esterilidad espiritual? Ese es el título del mensaje para esta oportunidad. ¿Puede existir entonces, como dije hace un momento, un creyente que sea estéril? ¿Puede haber una persona que dice que es salvo en su vida, pero lamentablemente refleja de que no ha sido salvo? En la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo nos habla de esta realidad. El por qué, cuál es el causante, de dónde está agarrada la esterilidad espiritual en una persona. El Señor Jesucristo comienza a explicar los detalles de esta misma parábola. Versículo 18 del capítulo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. En el versículo 19 dice entonces que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Primera cosa que hay que tener claros. Número 1, la semilla es la palabra de Dios. Esa es la semilla, la palabra de Dios. Número 2, en este caso habla del terreno. El terreno es el corazón de cada una de las personas. Lo que hace que sea un terreno o productivo o improductivo es el terreno, y no solo el terreno, sino la actitud con la cual se recibe la palabra. Dice el versículo 11 del capítulo 8 de Lucas. Aquí vuelve un par de paralelo y vuelve a explicarlo. Dice: esta es pues la parábola. Mire, la semilla es, mire, la palabra de Dios. Entonces, número 1, dijimos entonces que en esta parábola la semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Número 2, Mateo capítulo 13.
Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? Mire, en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Los detalles que tenemos que tener claros cuando veamos esta parábola es que primero, la semilla es que la palabra de Dios. Número 2, el terreno que se describe ahí, de hecho se describen 4 tipos de terreno, es que el corazón. Y corazón allí habla también de la actitud con la cual se recibe la palabra. Esta parábola tiene algunas particularidades interesantes, porque habla por lo menos de 4 tipos de terrenos. Podríamos decir entonces que habla de 4 tipos de oyentes. Y ese es el que nos vamos a sentar a mirar aquí detalladamente. Número 1, el primer tipo de oyente que nos describe la parábola. Vamos allí, Mateo capítulo 13. Dice el versículo 19. Cuando alguno oye, mire, la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, ¿dónde? Junto al camino. El primer tipo de oyente que nos presenta la Biblia en esta parábola es el que fue sembrado ¿en dónde? Junto al camino. Junto al camino. Podríamos decir que ese es el oyente descuidado. Notan cómo dice el Señor Jesucristo que oye la palabra, pero ¿qué pasa? No la entiendo. No la entiende. Es cierto que la gracia de Dios nos ayuda a comprender la palabra de Dios, eso es cierto. Pero tampoco es menos cierto que debe haber una actitud receptiva de parte del oyente para recibir el mensaje de la palabra de Dios. El mismo sol que ablanda el chocolate es el mismo sol que endurece el cemento. Es el mismo sol. La misma palabra que pueda que sea productiva para algunos, que entienden algunos, pueda que sea improductiva para otros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la actitud con la cual recibimos la palabra de Dios. El primer tipo de terreno, el primer tipo de oyente es el oyente descuidado. Es aquella persona que no se preocupa por entender el mensaje de la palabra de Dios. Es aquel simplemente que viene, escucha, pero hasta ahí llega. Mire, hay mucha gente que es oidora, ¿no cree usted? De hecho, puede que en esta hora haya personas aquí oidoras. De hecho, hay gente que oye, pero como dice el dicho, que se entra por un oído y sale por el otro. Esos son personas oyentes descuidados. Y el Señor habla de ese primer tipo de terreno, mire, los que oyen, pero no entienden. Y como resultado de eso, ¿sabe qué pasa? Dice que viene ¿qué? El malo y arrebata lo que fue sembrado. Versículo 19. Otra vez miremos. Versículo 19. Cuando alguno, mire, oye la palabra del reino. Y mire, y no la entiende. Ya vimos por qué no la entiende. Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. Son oyentes descuidados. ¿Saben por qué? Porque no se toman a la tarea de meditar en la palabra de Dios. Por eso no la pueden entender. Por eso hay gente que simplemente sale de este lugar con el mensaje de gracia en sus oídos, pero no en su corazón. Salen con la palabra de gracia escuchada, pero improductiva en sus vidas. ¿Sabía usted que se describe aquí como el malo? Y dice que, ¿qué pasa? ¿Qué hace el malo? Viene y arrebata lo que fue ¿dónde? Sembrado. Satanás es el que dice la Biblia en Juan 10:10. Ha venido para matar, robar y destruir. El gran ladrón de sermones se llama Satanás. Satanás roba el mensaje que esta persona escucha. Eso es lo que dice el versículo 19. La oye, no la entiende, y como resultado de eso, viene el malo, que está hablando del diablo, dice, viene el diablo y arrebata, es decir, roba lo que fue sembrado en su corazón. ¿Sabía usted que pasa algo raro cuando oímos y no entendemos? ¿Sabía usted que pasa algo raro cuando la palabra de Dios pareciera que no surgiera efecto en nuestras vidas? A lo mejor somos el primer tipo de terreno, el que fue sembrado junto al camino, es decir, oidores descuidados. Satanás está encargado entonces, por un lado, de robar lo que ha sido sembrado en su corazón. Habrá mucha gente que saldrá hoy con el mensaje en sus oídos, pero no llegará a su corazón. Y cuando eso sucede, dice que viene el malo y va a arrebatar lo que fue sembrado. Y por eso, ese es un terreno también improductivo, no puede dar fruto. ¿Por qué? Porque Satanás viene, confunde, redarguye la mente, coloca en la mente otros pensamientos y debido a eso, la palabra se hace infructuosa. ¿Notas que es importante no solo el mensaje de la palabra de Dios, sino también es importante que la manera como la recibimos? ¿Cuánta gente hemos tenido en esta iglesia oidores de este tipo de los de junto al camino? Oyen el mensaje de la palabra de Dios. Algunos son invitados, visitantes.
Otros simplemente nunca están allí para perseverar. Y eso refleja entonces que son ¿qué? Simplemente oidores. Oyen, pero no entienden. ¿Y por qué no entienden? Porque no se dan la tarea de abrir su corazón. Algunos están aquí, están pensando, ¿qué voy a hacer ahorita cuando salga? ¿Qué voy a almorzar? Y debido a eso viene Satanás y arrebata la semilla de sus corazones. ¿Sabe por qué? Porque son oídos. En este caso sus oídos han sido cerrados. Son oidores, son oyentes descuidados. Entiéndalo bien. Cuando vengas a la iglesia, ven con una actitud receptiva. Ven con tu corazón abierto para recibir la palabra de Dios. No seas como los de junto al camino, que oyen y oyen. Salen con el mensaje de los oídos, pero no entienden. Y debido a eso, el ladrón de mensajes que se llama Satanás, porque ha venido para matar, robar y destruir, arrebate la semilla de tu corazón. Primer tipo de terreno entonces, los de junto al camino. Capítulo 13 de Mateo. Se describe un segundo tipo de oyentes. Versículo 5, 13, 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Miremos la explicación que hace Jesucristo de este terreno. Versículo 20 del capítulo 13. Y el que fue sembrado en pedregales, que es el terreno, pedregales, ese es el que, mire, oye la palabra de Dios, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Noten esto. Un segundo tipo de terreno que se describe, ¿cuál es? El que fue sembrado entre pedregales. Lo importante es que aquí menciona que este es el tipo de oyente, el oyente emocional. Dice que este tipo de oyente recibe al momento la palabra con gozo. ¿Notaron el versículo 20? Mire el versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento, mire, al momento, la recibe con gozo. Pero ¿qué pasa con él? Mire el versículo 21. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Cuando hay un terreno como el tipo de los pedregales, son personas que oyen el mensaje de la palabra de Dios y en el momento la reciben con gozo. Mira, hay gente que hasta llora escuchando un mensaje de la palabra de Dios. Hay gente que hasta parece que son genuinos. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Son oyentes emocionales. ¿Y por qué son emocionales? Porque si usted nota, dice de que al momento la reciben, pero no permanecen. Son personas que no permanecen. En el versículo 5 que leímos del capítulo 13 de Mateo, deseo note lo que dice ahí el versículo 5. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha y brotó pronto, porque no tenía ¿qué? Qué verdad tan preciosa que nos presenta aquí este versículo. ¿Sabía usted que el oyente emocional muchas veces adelanta al cristiano? Dice la Biblia que brotó pronto. A veces vemos gente que llega con mucha fuerza a la iglesia, que parecen muy comprometidos, pero tarde que temprano pasa el tiempo y se van otra vez al mundo. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Fueron oyentes emocionales. Oyeron la palabra, el mensaje de Dios, lo recibieron al momento con gozo. No tienen profundidad, son superficiales. Como resultado de eso, aunque brotan pronto, cuando vienen las dificultades, dice el versículo 6, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía ¿qué? Raíz, se secó. El oyente emocional es el que recibe el mensaje de buena gana. Mira, hay gente simpatizante el mensaje del Evangelio. Hay gente que no rechaza el mensaje de la palabra de Dios. Al momento lo recibe de una buena actitud. Pero ¿sabe qué pasa? Aparentemente pareciera que toma decisiones en su vida, que como que brota la semilla. Pero ¿sabe qué pasa? Porque no tiene raíz. Porque su profesión es vacía. Es decir, en pocas palabras, no ha sido genuinamente salvo. Debido a eso, no puede dar fruto. El oyente emocional, por eso dije, brota pronto. Yo diría que son los cristianos alcacerces. ¿Qué pasa con un alcacerce? Usted lo echa en un vaso y usted mira y parece que el vaso se llenó, ¿cierto? Pero después de cierto tiempo usted espera, cuando se da cuenta había menos de medio vaso. Eso es una realidad espiritual. Muchas veces pasa así dentro de nuestra iglesia. El oyente emocional viene, escucha el mensaje, es confrontado, lo recibe con gozo. Pero luego pasa el tiempo, vas a ver que nunca persevera. Ese es un oyente emocional.
Cuando sale el sol de las angustias, de las dificultades, de las persecuciones, por causa del mensaje